Hola, muy buenas. Esto es Con Cuatro Hijos y yo soy Marisa. Si es la primera vez que nos ves, bienvenido o bienvenida. Y si ya nos has visto más veces, gracias por volver a vernos en cualquiera de los casos. Si te gusta lo que ves, te gusta nuestro canal, te animo a que te suscribas por ahí, que nos ayudas un montón. Hoy venimos con un juego que es traído a España por Maldito Games, que salió en Kickstarter o llegó a los mecenas en Kickstarter aproximadamente hace un par de años. Y yo me quedé súper hipeada con él cuando lo vi. Un juego de unos 45-60 minutos, de 1 a 5 jugadores y pone mayores de 14 años. Eso juzgarlo vosotros mismos. ¿Os apetece conocer este Fábricas Fantásticas? Pues quedaros. En Fábricas Fantásticas nos vamos a encontrar con un juego de colocación de dados en el que vamos a tratar de construir nuestra propia fábrica con el objetivo de conseguir mercancías, a la vez que puntos de prestigio. Un juego muy interesante que cumple la mayoría de los requisitos para engancharme. Así que os voy a contar, enseño componentes, echarle un ojo porque llama la atención visualmente. Os enseño componentes, os explico el cómo se juega. Yo creo que es un juego de corte medio, no es excesivamente complicado, pero puede satisfacer a todo tipo de jugadores y después os cuento las conclusiones finales. Así que cambia de cámara. Bueno, pues aquí tenemos desplegados todos los componentes de Fábricas Fantásticas. Tengo todo sacado para que sea más fácil y más ágil la explicación. Como veis, trae un inserto fabuloso en el que va a quedar todo perfectamente colocado. Al destroquelar, el propio juego nos dice que no nos deshagamos de los troqueles, que lo pongamos abajo del inserto. De esta manera el inserto queda un poquito levantado y no se mueve nada, aunque lo coloquéis en vertical, que yo normalmente es como almaceno los juegos. Da mucha rabia que traigan el inserto y que cuando lo pongamos en vertical se caiga todo. Pues poniendo los troqueles en la parte de abajo, levanta un poquito el inserto y no se cae nada. Y como os digo, aquí tengo desplegados todos los componentes de este juego. ¿Qué vamos a tener? Vamos a tener 17 cartas de contratistas. Vamos a tener 74 cartas de edificios. Son estas de color azul que hay de distintos tipos. En estas cartas de edificio tenemos en la parte de arriba el tipo de fábrica que es, el tipo al que pertenece. Y si vamos a construirlo, tendremos que descartar otra fábrica. Por ejemplo, si yo quiero construir esta, tengo que descartar otra fábrica que tenga el mismo símbolo. Luego vamos a tener aquí en la parte de debajo los recursos que vamos a tener que entregar, que en este caso serían una de metal y una de energía, y aquí unos puntos que nos van a entregar al final de la partida. O sea, son los puntos con los que contabilizaremos la victoria. Y luego en la parte de abajo vamos a tener una habilidad que puede ser especial, puede ser de utilidad, de entrenamiento, puede ser un monumento que nos entregue simplemente puntos de victoria, y pues dependiendo la carta, cada una van a tener unas características. Por una de energía, usa una carta o una fábrica de edificio del mercado, tienes que pagar el coste de activación. Entonces pues te dice que si yo entrego una de energía, puedo utilizar no cogerla, sino usar la habilidad de una de las cartas de mercado. No es que yo la construya. Pues aquí te dice que con un 1, un 2, un 3 te da 1 de metal, o con un 4, un 5, un 6 te da 2 de metal. Bueno, pues cada fábrica, una vez construida, se podrá usar una sola vez durante cada ronda. Y los contratistas, pues tenemos aquí 4 fichas. Estas fichas se colocan boca abajo, se barajean y se ponen al azar.
o sea, no tienen una determinada forma. Cuando yo me quiero hacer con un contratista, quiere decir que me tengo que descartar de una carta que tenga ese símbolo de las que yo voy a tener en la mano. Y en la parte de abajo, estas no se construyen, tienen una habilidad que la usaremos instantánea o en el turno. Una vez usada, en la mayoría de los casos la descartaremos. ¿Qué más vamos a tener? Bueno, vamos a tener dados, porque esto es un juego de gestión de dados. En partidas que sean competitivas, bueno, pues vamos a usar los dados de color. Cada jugador se va a llevar los dados de un color. Y luego estos dados, que son transparentes, formarán parte de una reserva común de dados. Vamos a tener las fichas de metal, las fichas de energía y las mercancías, que pueden ser de 1 o de 2. Todos los recursos que hay en el juego son ilimitados. Si en algún momento se acaba el metal o se acaba la energía, lo podremos sustituir por cubitos o por cualquier cosa que nosotros tengamos a mano que los represente, porque las fichas son ilimitadas. Vamos a tener estos tableros individuales que nos dan 3 acciones genéricas que todos los jugadores tendrán acceso a ellas en todos los turnos: investigación, generador y mina. En la investigación nos va a servir para hacernos con cartas de color azul, como veis aquí, con un dado de cualquier color. Imaginamos que yo soy el color rojo, con un dado de cualquier color, coloco el 3, me voy a hacer con una carta de color azul. Ahora os explico otra parte. Luego aquí te dice con un dado de un 1, un 2 o un 3, o sea, con cualquiera de esos valores puedo hacer. Si yo coloco un 1, me haré con una ficha de energía. Si yo coloco un 2, me haré con 2 fichas de energía. Y si coloco un 3, me haré con 3 fichas de energía. Hasta máximo 3, o sea, otro valor no vale para conseguir fichas de energía. Y aquí nos dice que con 4, 5 o 6, con los dados que tengan 4, 5 o 6, me voy a hacer con una ficha de metal. Con un 4, una ficha de metal. Con un 5, una ficha de metal. Y con un 6, una ficha de metal. Luego hay otra parte, que es una bonificación que viene aquí explicada. Si yo aquí, en lugar de colocar un 3, coloco 2 coincidentes, como veis aquí, 2 números iguales, nos dará más 1 adicional. Entonces, tal cual yo está colocado esto, tendría una carta más otra carta más una adicional, es decir, conseguiría 3 cartas. Si esto está aquí, exactamente igual, conseguiría 3 de energía más otros 3 de energía, 6 más 1 adicional, 7. Más 1 adicional, 7. Y si yo fuera esto aquí, pues igual, aquí conseguiría, si tengo 2 iguales, 4 es 1 de metal, más 1 de metal son 2, más al haber 2 iguales, más 1 adicional, conseguiría 3 de metal. Y si en lugar de 2 pongo 3 dados iguales, entonces consigo 1 más 1 más 1, que serían 3, y 2 adicionales, 4 y 5. Pues aquí igual, si en lugar de, pues por ejemplo, tengo doses y he conseguido 3 doses, son 2, 4, 6, 7 y 8, porque tendría 2 adicionales. Y en la investigación igual, una y una serían 3, más 2 adicionales si consigo colocar 3 dados exactamente iguales. Y este sería el tablero individual. Todos los jugadores tendrían un tablero de estos. Luego vamos a tener las cartas de ayuda. Hay 5 cartas, una por jugador. Por un lado están las leyendas de los símbolos, que vienen todos explicados, y por el otro viene los pasos en los que se va a jugar cada ronda. También viene una carta de ayuda para el modo solitario, que está súper bien explicada en las dos. Y sin más, conociendo eso, esta sería lo que es la base de la preparación de la partida. Barajamos las cartas de contratistas, sacamos 4, barajamos las losetas y las ponemos en la parte superior, barajamos las fábricas y ponemos también 4 fábricas. Con los dados blancos hacemos una reserva y luego cada jugador elegirá un color de dados. Imaginemos que yo, por ejemplo, soy el color rosa. Voy a poner ahí como que este fuera el jugador. Yo me cogería un tablero, los 4 dados, 2 fichas de energía, empezaría con 2 fichas de energía y una ficha de metal. 4 cartas en mano. 4 cartas en mano, empezamos la partida con 4 cartas. Las cartas son privadas, cada carta la puedo ver solamente yo. Y luego pues el mercado de 4 cartas.
¿Cuáles son los pasos que se van a efectuar en una partida? Siempre va a haber una fase de mercado y dos, una fase de trabajo. En la fase de mercado, ¿qué podemos hacer en la fase de mercado? Podremos hacer dos opciones. La opción 1, que es opcional, podemos pagar bien un metal o bien una de energía y rellenar, o sea, descartar la fila de mercado que hay. Imaginar que a mí no me interesa, pago una de metal o pago una de energía y puedo reponer con una nueva fase, o sea, un nuevo mercado de edificios. Y ahora, sin ningún tipo de coste, yo puedo coger un edificio, si lo que quiero es un edificio, de manera gratuita, o puedo reclutar también un contratista descartando la herramienta correcta. Tengo que seleccionar lo que me interese y en base a eso pues me lo quedo. Vale, yo digo, vale, pues yo voy a coger una fundición, la añadiré a mi mano, repongo y sería el turno del siguiente jugador, que tiene que hacer lo mismo. Bien, o pagar el coste, descartar la herramienta para hacerse con un contratista, o bien coger las cartas de aquí, elegir un edificio y llevárselo a su mano, lo que él prefiera. Si yo, por ejemplo, hubiera elegido que quiero coger la inversora, en mi caso no podría porque no tengo ninguno. Pero si yo, por ejemplo, digo, bueno, pues a mí me interesa hacerme con la minera, cojo la minera y descartaría yo una fundición para esta zona. Automáticamente se repondría y ejecutaría, obtienes 3 metales, luego elige un oponente, ese jugador obtiene un metal. Vale, pues yo esta iría al descarte, obtendría 3 metales y el oponente le tendría que dar un metal también, porque es lo que manda a hacer la carta. Es una carta de uso inmediato, yo la ejecuto y la pongo ahí. Pues nos puede venir bien para hacer recursos, aunque entreguemos uno a los demás. Bueno, así todos los jugadores van a efectuar la fase de mercado por turnos. Luego, fase de trabajo. El juego propone que en las primeras partidas, hasta que no estés muy suelto, pues la hagas de manera, o sea, no la hagas de manera simultánea a todos los jugadores, sino que la vayas ejecutando por turnos. Pero bueno, el juego es sencillo, nosotros hemos jugado todos a la vez. ¿Qué haces en esta fase? Lo primero que vamos a hacer sería lanzar los dados. Lanzas los dados, dejas los resultados, ya no se pueden tocar y ahora colocaremos nuestros trabajadores en cualquier orden y ejecutando las cartas en el orden que queramos. Esto lo tenemos que poner por aquí para que veáis más o menos. A la parte de la derecha de la fábrica, cuando vayamos construyendo, iremos poniendo las distintas fábricas que vamos a construir. Podemos activar máximo una carta, que en este caso no tenemos todavía ninguna porque sería la primera ronda, activar una carta máximo una vez por cada ronda y podemos construir sin límites. Siempre que tengamos para pagar, podemos construir el número de cartas que queramos sin ningún tipo de límite. Entonces, bueno, si yo, por ejemplo, pues tengo ahora en mi mano esto, yo decido que quiero construir, pues bueno, imaginar que digo, vale, pues voy a construir esto, descarto 2 de metal, o voy a construir, vale, pues esta mejor, pues voy a construir, descarto un metal y 2 de energía, con lo cual pues he construido este edificio. Si construyes un edificio, te dice que obtienes 2 de energía una vez por turno. En el momento que construyas un edificio, obtienes 2 de energía una vez por turno. Entonces yo ahora, como he construido un edificio, las cartas son de activación inmediata, obtengo la energía. Nosotros las colocamos así en horizontal una vez que las hemos usado y cuando sea el fin de turno en la preparación, pues las volvemos a colocar de manera vertical, porque en aquellas cartas que no llevan dados asociados para hacer las acciones, para que no nos sea confuso. Vale, luego pues tengo aquí 2 3s que los voy a colocar aquí, con lo cual tengo 3 y 3, 6, más 1
al ser iguales obtendría 7 de energía. 2, 4, 5, 6 y 7. Pues me obtengo 7 de energía, que los dejaría ahí. Pues. Luego, por ejemplo, tengo un 6, con lo cual si lo puedo poner aquí, obtengo también 1 de metal, y aquí tengo un 1 que lo voy a colocar aquí, y me cojo una carta del mercado. Cuando yo voy a coger una carta, si es en el caso de por colocación de dados, por investigación, por cada trabajo que colocamos de investigación, robamos una carta del mazo de edificios, no de la zona central. Siempre que haya que robar una carta durante la fase de trabajo, tienes que robarla de la parte superior del mazo, que eso es muy importante. No elegimos de aquí, sino que tenemos que cogerla del mazo de edificios. Pues muy buena lo que nos ha tocado. Yo la voy a construir. Aquí tendría que haber pagado, esta la he bajado y tendría que haber pagado. No la podría haber construido, porque aquí tendría que haber pagado el coste que pide de fábrica. Que sería otra fábrica naranja, aparte de pagar el metal y los 2 de energía. Tendría que haber descartado una fábrica de ese tipo, que yo creo que se me ha olvidado. Descartamos como si lo hubiera descartado y ahora dices, bueno, pues voy a construir esta. ¿Qué te pide? Lo primero, descartar un edificio verde, que si no se olvida, descartar un edificio que sea del mismo tipo, verde, y luego 2 de metal y 3 de energía. Bueno, pues esa es la dinámica del juego. Aquí yo he gastado, por ejemplo, estos dados, pero imaginar que yo hubiera tenido recursos bajo este edificio y estos dados todavía no los he gastado, pues podría colocarlos aquí y obtener el beneficio de la fábrica de manera inmediata, en el momento que esté construida. Que me dice que por 2 recursos iguales obtendría pues una mercancía más 2 metales, 2 cartas, robar 2 cartas o 3 de energía. Entonces ese sería el beneficio que obtendría. ¿Cuándo se acaba la partida? Bueno, pues la partida se terminará ocurriendo 2 supuestos distintos. O bien que un jugador tenga 12 mercancías, las mercancías las vamos a conseguir con distintas cartas. Esta, por ejemplo, si os dais cuenta, pues nos dice que si colocamos aquí un 4, si yo tengo un dado que es un 4, coloco aquí un 4 más 2 de energía, me va a dar una mercancía más un metal. Y a lo largo del mazo, pues eso, nos vamos a ir encontrando cartas que nos van a permitir. Con un 6 obtendré una mercancía más una de energía. Como con 3 resultados este turno tienes un dado adicional. Aquí con 3 resultados iguales, por ejemplo 3 treses, vamos a tener 2 mercancías más un dado adicional en ese turno. Pues dependiendo el dado aquí, pues este nos da energía. Como veis hay opciones muy variadas. Entonces vamos a ir construyendo cartas y las vamos a ir poniendo tal que así en esa zona. ¿Cuándo se acaba? O bien, como os digo, cuando un jugador tenga 12 mercancías conseguidas o un jugador tenga 10 fábricas jugadas. En ese momento se acaba la ronda actual y se juega otra ronda mayores. Es decir, una vez que yo imaginar que he acabado mi turno y tengo las 10 fábricas construidas, soy el jugador inicial, el siguiente jugador juega otro turno, yo juego otro turno y él juega otro turno. Es decir, se acaba la ronda en curso y se juega otra ronda entera. Entonces, en ese momento se pasan a contabilizar los puntos. ¿Qué puntos tendremos? Pues contaremos el número de mercancías que hemos conseguido por el número de puntos de prestigio, que son estos morados, que hay en nuestras cartas. Hay cartas que tienen de 1, hay cartas que tienen de 2 y hay cartas que no dan puntos de prestigio. El jugador con más puntos será el ganador de fábricas fantásticas. Bueno, cambiamos de cámara y os cuento las conclusiones finales. Contadme, ¿qué os parece Fábricas Fantásticas? ¿Habéis echado un ojo al vídeo? Decidme qué os parece, si os ha llamado la atención, si no os ha llamado, si os gusta, si no os gusta. Opinión. Componentes.
me gustan bastante. Bueno, los tokens de metal y de energía podrían ser maderillas, pero están muy correctos los componentes. Las cartas tienen una calidad muy buena, los dados son muy chulos en translúcidos, los tableros de jugador individual de cartón gordo con sitio para colocar los dados para que no se muevan, una pasada. Ya os digo que las cartas también muy gorditas, mucho grosor, están muy bien, los componentes muy bien. El arte a mí particularmente también me gusta mucho, me parece muy atractivo. Duración de la partida me gusta, de 45 a 60 minutos. Como os he dicho en el vídeo, la fase de mercado, bueno, pues si creéis a lo mejor en la fase de mercado no, la fase de trabajo, si creéis a lo mejor en una primera partida en lo que cogéis las dinámicas de lo que se puede hacer, la podéis hacer por turnos, pero lo suyo es hacerla todos a la vez. Es un juego con ese toque de multisolitario, sabéis que a mí no me importa en absoluto, sino que son un tipo de juego que me gusta. La interacción se reduce o se basa un poco en que el otro jugador o te descarte todo el mercado porque vea que hay una carta que a ti te interesa poniendo una de energía o un metal, o te coja la carta que a ti te interesa, que te puede convenir, porque hay algunas que te dice, pues eso, si tienes dos de este tipo o si tienes aquello. Bueno, pues ahí es donde está un poco la interacción y donde el contrario se va a fijar en tu juego. Creo que es un juego que es súper interesante, que puede funcionar bien con muchos tipos de gente, con gente más jugona, con gente menos jugona. El tema de iconografía o lo que hace en cada carta, pues durante la primera partida echarás un ojillo al manual para ver así algunas cosas, pero está bastante claro y se entiende bastante bien. Yo me ha gustado mucho, pero mucho, esto de combar, de colocarte los dados, de ver cómo puedes hacer para producir más, de cogerte cartas que tengan más puntos de prestigio, aunque luego a lo mejor te dan menos producción. Está súper interesante. Creo que es un juego con una relación calidad-precio muy buena, unos componentes muy chulos, y a mí es un estilo de juego que me gusta mucho. Este estilo con cartas, de construir cartas, de ver cómo te coloca los dados para obtener los recursos, a mí me parece súper interesante y me gusta. Y el juego no me ha defraudado en absoluto, me ha gustado mucho. Lo recomiendo sin lugar a duda porque me parece una opción muy interesante. No sé, a mí es que cumple, pues ya os digo, como os he dicho en el principio del vídeo, cumple muchas cosas que tenía de cara previstas para que me pudiera gustar. El arte me parecía chulo, aunque es diferente, me parece chulo. El tipo de juego de construir cartas también me gusta, la gestión de los dados. La ausencia o la falta de interacción, o sea que aunque tienes esa parte de interacción en el que no me destruyan lo que yo estoy construyendo, a mí eso me mola, no me gusta tampoco una interacción ahí a saco agresiva, así que para mí es un acierto, es un juego que me parece súper interesante y que creo que vamos a dar bastantes partidas. Así que bueno, como digo siempre, decidme vosotros qué os parece, si os llama, si no os llama, si os gusta, si no os gusta, contarme cositas. Ojo además como punto positivo que tiene también modo en solitario. Igual si me animo os grabo una partidita o unos turnos en solitario. Así que poco más, ya sabéis, dar al like, suscribiros, comentar, todas esas cosas, el dislike, lo que os dé la gana. Si comentáis, aunque no tengáis nada, pues si queréis decir sola, ya os saludamos. Que un saludo a todo el mundo y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!